Buenas tardes chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a las preguntas de literatura, empezando primero en el área A, para saber qué incidencias hemos encontrado. Bueno, hay mucho que decir, la verdad. Eh, Prefiero no decirlo. A ver, pregunta 26. Respecto a la literatura griega clásica se afirma lo siguiente. Bueno, literatura griega clásica. Hemos trabajado ligeramente este tema. Ya saben que el tema principal de la literatura griega es sobre todo el periodo ático, el siglo de Pericles, con la obra Edipo Rey de Sófocles, que dicho de paso está en el prospecto de la Universidad Nacional de Trujillo para este proceso. La Ilíada se centra en la cólera de Aquiles. Claro, esta obra de Homero, que dicho sea de paso pertenece al periodo jónico. Exactamente habla de eso, de la cólera de Aquiles y cómo se siente frustrado tanto puede ser por el rapto de su esclavo, por sobre todo la muerte de su mejor amigo Patroclo. La uno sí va. Pregunta 2. La Odisea se inicia en media res y narra el viaje de retorno a Ulises. También, respuesta correcta, la obra La Odisea de el mismísimo Homero, perteneciente al mismo periodo, inicia con la técnica épica in media res, que posteriormente se llama nudo, y narra el viaje de retorno de Ulises, después de la guerra de Grecia y Troya, cuando quiere llegar a Ítaca. 3. El verso empleado en la Ilíada y la Odisea es el hexámetro. Sí, es el hexámetro dactílico, unos tipos de versos extendidos con unas pausas para generar unos 6 pies más o menos dentro de la estructura. Más que verso hubiese sido estrofa, ¿no? Porque en sí predominan mucho los versos de 8 sílabas métricas. No debería ser tanto así, ¿no? Pero bueno, la tragedia griega concluye siempre con un final feliz, ¿no? Obviamente estamos hablando de la tragedia, la primera manifestación de sobre todo de esta literatura, y obviamente el final feliz no tiene nada que ver. ¿El autor de Edipo Rey es Sófocles? Claro que sí, es la pregunta con respecto a la obra que se encuentra dentro del prospecto de la Universidad Nacional de Trujillo. Entonces, dicho esto, profesor, tenemos uno, 2, 3 y 5. Pues no encontramos una clave correcta, la verdad. Podría decir uno, 2 y 5 si nos ponemos específicos, pero acá si descartamos la número 4, creo que podemos tener la única respuesta correcta cercana. Por ahí sería la uno, 3 y 5. Y discrepo porque la 2 sí es cierto. Esa obra se inicia con la técnica in media res. Aquí, bueno, por si acaso, la clave es la C. ¿Correcto? Ahí está. Bien, pregunta 27. Ahora tenemos con respecto a géneros, algo que también se trabaja dentro del texto literario, que es su clasificación, ¿no? Clasificación que había hecho Aristóteles. El género lírico expresa sentimientos y emociones, claro, es eso el género lírico. El género épico relata acciones o de héroes reales o imaginarios, sí, es parte de eso. Ulises no existió. Eh, el género dramático se caracteriza por estar destinado a la representación. Sí, género teatral, representación, vamos bien. La égloga pertenece al género épico. No, sabemos que la égloga pertenece al género lírico. Es un poema pastoril, de idealización pastoril. Eh, la comedia y la tragedia son especies del género dramático. Sí. Uno, 2, 3 y 5. ¿Hay clave? No, no hay clave. Pero como tenemos que encontrar una clave, eh, la única... Pucha, que podríamos agregar sería pues la letra A, ¿no? Porque aparece primerito. ¿Qué podemos decir, chicos? La verdad, como ya van viendo, este examen ha sido el día de hoy, creo que lo peor que he visto en mucho tiempo, un examen de admisión en el área de literatura. 28. Respecto al tiempo narrativo, se afirma que el tiempo lineal sigue la cronología de los hechos. Sí, tiempo lineal, cronología de los hechos. La analepsis corresponde al recuerdo o retrospección. Me alegra bastante haber trabajado con ustedes en clase y decirles que por favor no se centren con la palabra flashback, 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 que es muy, muy repetitivo y ustedes tienen que trabajar también el léxico. También se llamaba analepsis y estoy seguro que eso lo han trabajado y qué bueno que hayan preguntado eso también. La prolepsis anticipa hechos futuros, también trabajamos ese léxico. La prolepsis es flash forward, 2 y 3 fijo. El tiempo circular no existe en la narrativa literaria, se va a la 4. La simultaneidad presenta varias acciones que ocurren al mismo tiempo. También, correcto, eso sí, es parte de la simultaneidad. Entonces, la uno, la 2, la 3, y la 5. ¿Hay clave? No hay clave. Si tenemos que dar una clave por ahí para zafar.
Beso 2, 3 y 5, sí, beso 2, 3 y 5. La única que descartamos es la 4, mira. Y entre la A y la B, el tiempo lineal sigue la cronología de los hechos. Por ahí que se puede interpretar de una forma ambigua, porque el tiempo lineal también puede romperse con flashback y todo eso. Entonces, por ahí que la uno se va. Lo más cercano sería beso 2, 3 y 5, que es lo más obvio. Bien. Pregunta 29. Bueno, y ya una pregunta un poquito más sensata. Figura literaria, es algo que se ha trabajado también. La hipérbole consiste en una exageración expresiva, sí, se exagera bastante. ¿Cómo se exagera? Te llamé 1000 veces. ¿Es un ejemplo de hipérbole? Sí, la uno y la 2 van. La hipérbole siempre transmite una idea literal. No, por algo es una hipérbole. Si fuera literal no estaría exagerando. Se va a la 3. Puede usarse para intensificar emociones o sensaciones. Claro, te voy a amar de aquí hasta el fin del mundo, mira. ¿No? O sea, una exageración, obviamente. Es equivalente al símil, no, el símil es diferente, el otro exagera, jerarquiza, el otro, el símil compara. La clave correcta sería la letra A, mira, casi hay clave, ah, qué chévere, casi, menos mal, no, no vaya a ser que se, que se acaben las claves. A ver, vamos con la otra área, área C, por aquí. Bien, aquí también hemos presentado ciertos detalles. Así que vamos a revisar con respecto a las preguntas del área C que nos han repetido. Y acá tenemos pregunta 46. En la Edad Media Española, mira, hemos trabajado ligeramente Edad Media, la obra de la Divina Comedia que se encuentra en el prospecto de la Universidad Nacional de Trujillo. Y la Edad Media Española no se menciona en el prospecto de la Universidad Nacional de Trujillo, solamente se le menciona ligeramente en el teatro español, porque el teatro español se origina en la Edad Media Española, obviamente. Es lo único que habíamos trabajado. Pero, a ver, por acá. Si conocemos un poquito, creo que se les había explicado con respecto a la Edad Media, a la Baja Edad Media, que acá el mandamás por encima de todo es la Iglesia Católica y también el señor feudal. ¿Cómo se construye este tema del señor feudal? Bueno, señor feudal, vasallo y siervo. El vasallo le reclamaba al señor feudal tierras y este empezaba a escribir esos reclamos y se convertían en los juglares, los maestros de juglaria, por ejemplo, y escribían los famosos cantares que usualmente eran anónimos porque no podían saber el nombre, ya que si es que el señor feudal se enteraba, los podían asesinar. Más o menos eso es lo que habíamos hablado nosotros con respecto a todo esto. Entonces, el cantar del Miocid es anónimo y pertenece al maestro de juglaria, ya sabes, los juglares, la uno si va. El poema de Fernán González corresponde al maestro de Clarecia, también es un poema, ahí. El libro de Buen Amor mezcla elementos profanos y religiosos, también. Los cantares de gesta medievales son siempre de autor desconocido. Ligeramente, es que acá hay una ambigüedad. Eso de decir siempre de autor desconocido, o sea, que uno no lo conozca no significa que sea desconocido, pero yo creo que la pregunta más se enfoca a de que son de autores anónimos, entonces también. Gonzalo de Berceo es considerado el primer poeta castellano de nombre conocido. Ese sí es cierto. La respuesta sería todas, pero como tenemos que dar alguna respuesta certera, vamos a dar la clave de la letra A. Aquí está, sí, la clave de la letra A. Eso es lo que vamos a encontrar por aquí. Muy bien, la letra A. Excelente. Sí, menos mal estuvo ahí en el prospecto. Sobre el neoclasicismo se afirma que en el neoclasicismo, creo que lo hablamos ligeramente en el último seminario que habíamos desarrollado, ligeramente también porque no aparece en el índice del prospecto el neoclasicismo. Recuerden que tenemos solamente el Renacimiento y el Barroco, sobre todo más el Barroco. El periodo renacentista. Pero hablamos ligeramente del neoclasicismo, al menos cuando trabajamos el tema de movimientos literarios. Y el neoclasicismo era igual a hablar de razón. Se oponía todo a lo contrario del movimiento anterior, que es el barroco. Entonces, por acá tenemos ya cosas con que podemos jugar. ¿Se inspira en la razón y la norma? Claro, razón y norma. Recuerda la didáctica. Recuerda que les había explicado con respecto, bueno, esto en el tema del seminario, con respecto a la obra El avaro de Jean-Baptiste Poquelin, Molière, que él trabaja mucho la didáctica para cambiar costumbres malas ejecutadas en esa época, la época de la Ilustración. Por eso tenemos la razón. Mira, la uno sí va. Rechaza los excesos barrocos y busca claridad. Sí, la 2 también. Cultiva géneros como la tragedia y la fábula. La tragedia y la fábula no son géneros, son especies. Y de todas formas, la fábula sí se cultiva como especie y la tragedia también, pero no solamente la tragedia, predomina un poquito más la comedia, así que la 3 se va. El teatro crítico universal pertenece al neoclasicismo, muy bien también.
El neoclasicismo privilegió la emoción subjetiva sobre la razón. Obviamente nada que ver, te dije que por encima de todo la razón. La clave correcta de la 47 sería la letra C, 1, 2 y 4. Ahí está. 48. El romanticismo europeo. Menos mal también. Había por ahí. Eh, Se caracterizó por la exaltación de la subjetividad, sí. Algo que, a ver, el romanticismo lo habíamos hablado ligeramente en la clase de movimientos, eso lo trabajamos en clase, primer tema, movimientos, pero también lo habíamos hablado cuando llegamos a Pablo Neruda, con su etapa neorromántica, y conocíamos un poquito de las influencias del romanticismo que tenía Pablo Neruda. Por ahí que hubiese recordado algo, por ejemplo, se caracterizó por la exaltación de la subjetividad. Obviamente que sí, ¿no? El tema del intimismo, el tema de la predominancia del yo prácticamente. Entonces, la uno es correcta. Impulsó la recuperación de lo nacional y lo popular. Mira, lo nacional sí. Lo popular es ligeramente entendido, como que sí, como que no puede ser, porque lo popular no solamente es del romanticismo, incluso avanza para el realismo también, pero hay que tomar en cuenta la dos también, el tema de lo nacional. El Werther de Goethe simboliza el romanticismo. El Werther. Podrían haber colocado el joven Werther o la obra Werther de Goethe. Pero bueno, el Werther de Goethe simboliza el romanticismo. Eh, claro, este personaje es el que idealiza mucho el romance la chica que le gusta llamada Charlotte o Carlota, por ejemplo. 1, 2, 3. El romanticismo privilegió la razón sobre la imaginación. Eso lo acabas de ver hace un instante en el neoclasicismo, así que se va a la 4. La naturaleza fue reflejo de los sentimientos del individuo. Sí, recuerda que habíamos hablado esto comparando con la etapa productiva de Neruda, que él mucho tiene influencia de la naturaleza, Neruda. ¿Y de dónde viene esa naturaleza? Con respecto al romanticismo. La clave correcta es 1, 2, 3 y 5. ¿Hay clave? Tampoco hay clave, pero si tenemos que dar alguna clave certera... mira que por ahí 1, 3 y 5, pero igual dejar lo nacional porque el romanticismo europeo era muy nacionalista. Por ejemplo, tenemos ahí el tema de Los Miserables de Víctor Hugo. La 48 nos quedamos con la letra A. El tema de la naturaleza no lo van a tomar en cuenta yo, me imagino. Para predominar más lo nacional. Pregunta 59. Bueno, acá ya rozamos prácticamente el, el, el chiste, porque acá todas las respuestas son correctas, todas. La 49, todas, no hay clave, no hay ni para decirte la A, la B, la C y la D. Un narrador equisciente es un narrador omnisciente, pero solamente de una persona. ¿Cómo así, profesor? Es lo mismo que un narrador omnisciente, solo que no es tan omnisciente. El narrador omnisciente en general es aquel que sabe todo de todos los personajes. Un narrador equisciente es el que sabe todo lo que sienten y lo que piensan solamente de un personaje. Entonces, lo mismo está ahí, igual. No hay clave. Acá la 49 es todas. Todas son claves, todas, todas, todas. Mal ahí. 50 ejemplos de metáforas. Excelente. A ver, recuerda, metáforas, creo que te había explicado la última clase, me acuerdo bien que habíamos hablado de eso, cuando habíamos dicho que siempre que encuentres un verbo copulativo, ser, es, son, soy, ya tienes ahí casi una metáfora casi casi dada. Entonces, 50. Mm, nuestras vidas son los ríos. Ahí está. La uno va. Más helada que la nieve. Mm, más helada que la nieve. Quitamos. A ver, mira. Si te das cuenta, acá dice sus manos eran como el terciopelo. Este es un símil. Se va a la 4 y automáticamente te quedas con la letra A. 1, 2 y 3 para no entrar tanto en detalle y perder tiempo. Pero acá tenemos un detalle, porque acá también dice tus caricias son palomas prolongándose en el tiempo. Las palomas prolongándose en el tiempo, que se refieren, que se escapan, que se evaden, y más o menos estás comparando con eso, pero no lo han tomado en cuenta. Ahí no debería haber clave, debería ser 1, 2, 3 y 5. Más que todo 1, 3 y 5 es lo más obvio, como metáforas impuras, pero bueno, ahí para que haya clave sería la 1, la 2 y la 3. Sí, ahí está. Pregunta 51 sobre el polisíndeton. Acá también otro error en esta pregunta. ¿Es la repetición constante de las conjunciones? Claro, sí. ¿Se usa para dar fuerza o energía a la expresión? Claro. Las conjunciones, como se repiten, el i, el e o el ni, es para darle más fuerza. ¿Es la supresión de las conjunciones? No, esa es una síndeton. Esas conjunciones son adversativas, peor.
emplea conjunciones subordinadas. No, son otro tipo. La clave correcta sería solamente la uno y la 2, pero si tenemos que dar una clave sería la B porque es lo más sensato, capaz por utilizar conjunciones subordinadas, pero no debería ser así, debería ser solamente uno y 2. Pregunta 53, José María Eguren. Eh, Ni qué decir, la verdad. Es un autor de simbolismo que no encaja en el prospecto que la universidad presenta y que si quiere cambiar, pues no han avisado a tiempo. Uno, 3 y 5 casa. Es lo más sensato porque José María Guren es simbolista, no trabaja el tema del hogar provinciano y siempre habla de los ambientes imprecisos, complicados, inentendidos, opacos. Y no trabaja el mundo infantil indígena, es muy musical y cromático, habla mucho de colores, esencias, muchas sinestesias, mucho ritmo y rima. Eso es José María Eguren. Pregunta 53, el vanguardismo. A ver, abarcó todos los géneros. Claro, en la 53 el vanguardismo llegó a abarcar todos los géneros. Pues sí. Asimiló el vanguardismo europeo también. Optó por una expresión sencilla y clara. No. Valoró elementos autóctonos. Sí. Hizo alusión a elementos indígenas. No necesariamente. Lo más sensato sería, mira, enano, 2 4 y 5. Lo más sensato, 2 4 y 5. ¿Por qué, profesor? Bueno, acá tenemos en cuenta que lo uno sí se puede trabajar. La vanguardia no solamente se emplea en un detalle, es un movimiento. Pero de ahí que capaz para que se pueda encontrar una clave correcta es que descartamos la 3 de golpe. La 3 no tiene nada que ver. Y la 2 es muy obvia. Entonces, si descartamos la 3, mira, y la 2 es muy obvia, la clave que encaja sería 2 4 y 5. Es la única idea, a pesar de que hay otras que se pueden acompañar también. Y ahí tenemos las respuestas del examen de literatura que acabamos de notar. Entonces, chicos, eh, bueno, no hay más que decir. Ha sido un examen garrafal para ustedes, estoy seguro. Espero que puedan sobreponerse capaz de algunas preguntas dificultosas, porque me imagino que esto, si a mí me causa frustración e indignación, no me imagino a ustedes en un examen de admisión. Espero que esto no se vuelva a repetir, porque sería muy raro que tengamos que ver eso, ¿no? Pero, bueno. Espero que las cosas no se intensifiquen tanto. Miren, como ya nos damos cuenta, parece que va a cambiar el prospecto con respecto al área de literatura. Más que cambiar, vamos a retroceder al prospecto del área de literatura por lo que estoy observando, lo cual es un retroceso horrible. Habíamos trabajado bastante este prospecto muy bueno con obras por semana, lo cual permitía narrar, explicar, interpretar, bromear, empatizar, conocer. Y regresar a las memorias, regresar al detalle de memoria y todo eso, pues es triste. Pero nos vamos a sobreponer. Siempre que hay una dificultad o hay caos, siempre hay que sacar lo mejor y lo positivo de todo eso. Sí, así que nos prepararemos para desarrollar todo esto bien. Estamos todos preparados para poder hacer esto bien. Esto afecta porque no es sensato habiendo un prospecto. Porque si se hubiese encontrado el prospecto, créanme, lo hubiésemos desarrollado perfectamente todo esto y lo hubiésemos hecho muy bien. Pero bueno, ante las adversidades siempre hay que salir a flote y nunca hay que rendirnos, nunca bajar la cabeza, porque esto prácticamente es parte de la vida y seguir adelante, ¿sí? Las quejas, las complicaciones, es parte de, podemos seguir adelante y podemos sobrellevar, ¿sí? Así que chicos, esta ha sido mi participación, espero que de alguna u otra pregunta haya podido quedar clara, yo sé que no ha podido ser sí porque... las personas que saben y conocen y han trabajado todo esto conmigo y intuyen cómo es esto, se dan cuenta de que hay respuestas que no están bien consolidadas, pero bueno. Entonces, bueno, que les vaya muy bien. Ya saben, están invitados todos los que quieran participar aquí en la Academia Nobel a los ciclos semestrales
semestral letras, paralelo letras, para desarrollar todo esto. Con el cambio de prospecto que venga, vamos a estar preparados y lo vamos a hacer muy, pero muy bien. Créanme que mi palabra siempre es buscar el bienestar para el estudiante y que las obras encajen y que vean el gusto de este arte, porque esto no es un curso ni una materia, es un arte que lo estudiamos como teoría, como interpretación y como crítica, y eso sí lo podemos ver, pero hay que buscar ese gusto a este maravilloso arte que realmente nos permite salir a veces de mundos o conectar a veces con un mundo. Cuídense mucho, les deseo lo mejor y que les vaya muy bien en este examen y bueno, ánimos.